y esta lucha la vamos a ganar, pero el compromiso no es ni de uno ni de otro, el compromiso es de todos, por una sociedad más justa y por una sociedad con una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Juan Carlos Polié. Realmente ha sido un gusto escuchar de Juan Carlos. Bueno, y en este momento vamos a continuar con la charla. En este momento va a hacer uso de la palabra el licenciado Pablo Rossi, quien es presidente de Fundación Manantiales desde el año 1993. Fundación Manantiales se desempeña en el abordaje terapéutico, en la tarea de prevención, rehabilitación y reinserción social de personas con problemas de adicciones. Trabaja en Argentina, en Uruguay, tiene sede en Brasil y en España. Ha sido galardonado y distinguido con la Medalla de Honor de la Universidad de Medellín, el cual en el año 97 recibió muy gustosamente. Y bueno, vamos a dejar con sus palabras. Adelante, Pablo. Bueno, antes que nada quiero agradecerle al doctor Juan Carlos Polié por la excelente exposición y por la claridad en el mensaje que está transmitiendo. Decirles que venimos trabajando, como decía Juan Carlos, desde el año pasado, y me parece fundamental esto que expresa él, no solamente informar, sino comprometernos. Creo que muchas veces uno de los problemas que nos está pasando es la falta de compromiso. En esto del compromiso, nuestra idea es ir más allá y no solamente quedarnos con lo que estamos haciendo, sino trabajar cada día más, tratando de llegar a más uruguayos, a más gente, con un mensaje preventivo, con un mensaje que permita poner un freno a las drogas. Es evidente la importancia que tienen los medios de comunicación y también quiero traer un mensaje alentador con respecto a la importancia que tiene la familia. Pero antes de esto me gustaría hacer un recorrido por la actualidad y cómo estamos hoy día con el tema de las adicciones. Bien, todos sabemos que en nuestro país existe un grave problema. No es solamente, como decía Juan Carlos, un problema de nuestro país, sino que es un problema de índole mundial. Hoy la droga ha dejado de ser una epidemia. Antes, 40 años atrás, hablábamos que la droga era un problema que tenían los Estados Unidos o algunos países desarrollados, donde empezaba a verse el problema de la drogodependencia, y en Uruguay, en el Río de la Plata, en Latinoamérica lo veíamos como algo lejano y que difícilmente llegara, y veíamos quizás algunos grupos relacionados a los hippies que fumaban, pero no era un problema que incumbiera a nuestra sociedad. La drogadicción hoy día ha pasado de ser una epidemia, es decir, de estar centrada particularmente en algún país, sino que ha pasado a ser precisamente una pandemia. Es un problema que abarca todos y cada uno de los países del mundo. Antes se pensaba que era un problema de los países desarrollados y que había países productores y países consumidores, pero hace poquito salió que uno de los principales países consumidores, por ejemplo, de la heroína, era precisamente Afganistán, uno de los productores. Lo mismo pasó con Colombia, lo mismo pasó con Bolivia, y ya no hay una clara diferenciación. En los países desarrollados se producen metanfetaminas, en otros se produce heroína, en otro cocaína, en otro marihuana. Ya el mundo está interconectado y todos y cada uno de los países del mundo padece de esta problemática. Entonces, decimos, ¿qué es lo que pasó para que esto de la droga, que haya estado focalizado en algunos países del mundo, haya pasado a ser un problema de índole mundial? Podemos leer muchísima literatura,
muchísimas explicaciones acerca de cómo la droga ha avanzado y los por qué, factores psicológicos, factores sociales y un montón de cosas. Bueno, yo les voy a contar la verdad de lo que está pasando y por qué la droga llega hoy día a ser el fenómeno que es. Por qué hoy en todos los noticieros, cada vez que vemos un diario, cada vez que prendemos la tele aparece incautaron tanta droga, un joven cometió una rapiña drogado. ¿Cómo hemos llegado a esto? Y la principal razón es porque es un tema económico. Es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Si no fuese lucrativo, no tendríamos este problema como lo tenemos hoy día. Se calcula que más de 800.000 millones de dólares se mueven a partir del narcotráfico y del tráfico ilegal de drogas. Este es uno de los puntos más importantes, que es un negocio, hay mercaderes de la muerte, hay gente que está dispuesta a matar, gente que no se ensucia, que no consume, que vende la droga y que intentan crear, y este es el segundo punto, una cultura a través del marketing donde nos hagan creer que primero la marihuana es inocua, que la marihuana es parte de la adolescencia, el probar la marihuana o el probar alguna droga es parte de la adolescencia, que está bien, que no es un hecho problemático experimentar con drogas. Ustedes imagínense una empresa o varias empresas que mueven 800.000 millones de dólares, la fuerza que puede tener y el marketing que pueden hacer en forma subrepticia. Y yo les voy a comentar algunos casos de cómo se da este marketing. Por ejemplo, cuando uno de los astros del fútbol de la República Argentina y a nivel mundial, estamos hablando del número 10 de la selección argentina, dice: yo fui, soy y seré drogadicto. ¿Cuál es el mensaje que le llegan a la juventud? La tercera persona, creo que era el Papa, estaba Clinton en ese momento y después estaba Maradona. Que diga que yo fui, soy y seré drogadicto es un mensaje peligroso. Nadie dice que a Maradona le hayan pagado por esto, ni a sus representantes, ni mucho menos, pero son mensajes que hacen al marketing de la droga, de que no pasa nada. Otros mensajes o otras formas de marketing, todos sabemos que, por ejemplo, el oro vale por su escasez. Si hubiese mucho oro, no tendría valor. Lo escaso tiene mucho valor. Sabemos que empresas de championes, por ejemplo, lo que hacen es sacar un producto al mercado y en determinado momento lo restringes. Entonces, cuando uno va a comprar tal par de zapatillas de championes, le dicen no tenemos. Por ende genera un mayor deseo. Va a la otra, al otro lugar, a otro local, tampoco tenemos. Más deseo. Bueno, muchas veces con la droga también se hace esto. La cocaína, en un principio, se vinculó con personas del poder, famosos, y se vinculaba a esta droga con el champán, el oro, la lujuria. Salía $100 un gramo de cocaína en países del primer mundo. Entonces creó la pseudo necesidad o creó la falsa ilusión de que la cocaína era para elites. Si los que tienen dinero, si las elites los usan, ¿por qué yo no? Ahora resulta que bajaron estrepitosamente e inundaron de cocaína al mundo. Entonces,
hay técnicos, hay personas que saben muchísimo de marketing, hay todo un trabajo muy fuerte para tratar de legalizar la droga, tratar de despenalizarla, tratar de que mayor cantidad de jóvenes y mayor cantidad de personas tengan acceso a la droga. Y si bien la batalla contra las drogas no fue ganada, ni creo que como batalla pueda ser ganada, salvo lo que vamos a explicar un poquito más adelante, eso no amerita a que digamos, bueno, como está perdida la batalla contra la delincuencia, como hay mucha delincuencia en el país, liberemos, pongamos que la rapiña no es un delito, de manera de que no haya delitos. Es tan cortoplacista este mensaje que puede transformarse en un problema. Si pensamos que el 70% de las personas consume alcohol y tratamos de darle a las drogas el estatus legal del alcohol, imagínense a las personas, en vez de estar reunidas tomándose una cerveza, que ya, una vaya y pase, vayan a estar reunidos fumándose un porro o tomando cocaína. O que digan, tal cocaína es mejor que la otra, o que los mismos laboratorios participen del mercado de la venta de estupefacientes. Es decir, creo que sería caótico para la sociedad acciones de este tipo, y sí me gustaría que tengamos en claro que uno de los puntos fundamentales es que es un negocio, el segundo punto es que hay marketing detrás de la droga que intenta trabajar y llegar a las personas más vulnerables, que son los adolescentes. Eso no significa que el problema de las drogas sea de los adolescentes, porque el problema de la drogadicción está en todas las clases sociales y en todas las capas etarias, pero sí se dirige a la población más vulnerable, que son los adolescentes, donde en la construcción de la identidad de estas personas es más fácil llegar con mensajes confusos, tóxicos, y que logren más consumidores, más clientes y por ende más dinero. El tercer punto es el fracaso de la reducción de la oferta. Estados Unidos ya en el año 1960, por ese entonces, lanzó la guerra contra las drogas. Se lo llamamos así, la guerra contra las drogas. Esta guerra contra las drogas lo que intentaba hacer, y en casi 25 años de trabajo, hasta el año 85, se trabajó fuertemente capacitando a las fuerzas de seguridad, creando a la DEA, creando fuerzas costeras y navales que tuvieran la capacidad de detectar el tráfico de drogas. Se capacitó a la gente de los aeropuertos con escáneres, con toda la parafernalia tecnológica que ustedes imaginen. Se llegaron a utilizar aviones AWACS, que son unos aviones que poseen un radar encima del avión tratando de localizar dónde estaba la droga, tráfico clandestino de estupefacientes. Gastaron miles y miles de millones de dólares trabajando en la guerra contra las drogas, es decir, trabajando contra los narcotraficantes, trabajando contra los países productores o en favor de los países productores, tratando de cambiar un cultivo por otro. Pero el gran problema es que solamente el 15% de todo el tráfico de drogas pudo ser o puede ser detenido. El otro 85% pasa por distintos lugares como si fuese un colador. Eso significa que esté mal trabajar en la reducción de la oferta, trabajar en contra del narcotráfico, hacer represión. No, es el rol fundamental del Estado protegernos y tratar de que no haya o hacer una reducción fuerte de la reducción de la oferta de drogas. Pero es casi como la batalla de Vietnam.
quienes conocen un poquito de historia, el ejército más poderoso del mundo, que es el ejército de los Estados Unidos, o era en ese momento el ejército de los Estados Unidos, fueron vencidos por una población casi sin armamento, con armas precarias, con túneles, con armas creadas en forma casera. Sí tenían algún apoyo de Rusia, pero el principal y más fuerte ejército del mundo fue vencido porque no se tenía bien en claro quiénes eran los enemigos. Nosotros, o sea, en un partido de fútbol es muy fácil. Los blancos somos de un equipo, los que están de otro color, de azul, por ejemplo, son de otro. Acá no se sabía quién era blanco, quién era azul, porque los mismos pobladores que a la mañana plantaban y eran campesinos, a la noche agarraban armas y destruían o atacaban a la población. Bueno, lo mismo pasa con la droga. Ese ser angelical, o ese empresario, o ese funcionario, o ese gurí, o esa familia que pasa con un osito de peluche, en realidad adentro tenía droga. Entonces es muy difícil trabajar en la reducción de la oferta. Pero no tenemos que bajar los brazos. Por supuesto, hay que alentar al Estado, a las fuerzas de seguridad, de seguir trabajando, de que no haya más bocas de pasta base. Es importante el trabajo en la reducción de la oferta. La próxima, por favor. Muchas veces los padres, las familias nos sentimos indefensos, impotentes ante la amenaza de las drogas y cómo éstas pueden afectar a nuestros hijos y sociedad. No solo es un problema para la salud pública, sino que va asociada con el aumento de la inseguridad, los accidentes de tránsito, los accidentes laborales, por nombrar solo algunos de los problemas que acarrea las adicciones. La buena noticia es que no está todo perdido. Muchas veces nos sentimos amenazados con estos números, 800.000 millones de dólares, el poder del narcotráfico, la capacidad que tienen de llegar, el aumento que vamos experimentando todos los años, la incidencia que tiene la drogodependencia. Muchas veces nos amedrenta y nos decimos, ya está todo perdido, nada podemos hacer, bajemos los brazos y que sea lo que Dios quiera. Si mi hijo tiene que ser drogadicto, que lo sea. Bueno, será así. No está todo perdido. Y este es el mensaje alentador, porque es muchísimo lo que podemos hacer y es fundamental. En vez de poner solo énfasis en la reducción de la oferta, la clave está en trabajar y ponerlo en la reducción de la demanda. La próxima, por favor. Solo pensar que en Estados Unidos, por ejemplo, el consumo de tabaco bajó del 37 al 18%, nos alienta para trabajar en el área de la prevención. Todos sabemos que en Estados Unidos quizás fue uno de los países pioneros. Esto fue replicado en Uruguay y Uruguay hoy es modelo a nivel mundial de cómo se trabajó en el área de tabaquismo, la decisión política que hubo y la firmeza para sostener esto. Y creo que los resultados se van a ver en poco tiempo. De acá a 4 o 5 años vamos a ver una reducción importante en la mortalidad, lo cual va a hablar bien de este trabajo que se hizo. Pero ahora, si pensamos en los Estados Unidos en relación al tabaco, vamos a darnos cuenta que antes también había un marketing, hoy también lo hay, un marketing respecto del tabaco. Antes se permitía fumar en las películas, el hombre que fumaba tabaco era visto como el calvo, el macho, el más poderoso. La mujer era vista como la femme fatale, la mujer independiente. Has recorrido un largo camino, muchacha, había una publicidad que decía esto y mostraba cómo el tabaco nos hacía más seguros de nosotros mismos, nos hacía más hombres, para las mujeres las hacía más independientes y más femeninas.
Bueno, a partir de un trabajo muy fuerte en la reducción de la oferta, subiéndole el precio al paquete de tabaco, subiendo impuestos, trabajando y sacando todo tipo de publicidad, incluso la publicidad que se puede llegar a mostrar tiene que ser en blanco y negro, prohibiendo el uso de cigarrillos en oficinas, lugares públicos, pero fundamentalmente viendo en la sociedad que hoy en los Estados Unidos en Estados Unidos y en otros países del mundo, fumar un cigarrillo no es ser el cowboy de Marlboro, sino es ser un paria que está, por ejemplo, en un aeropuerto encerrado en una cápsula de cristal para poder fumar. Esto fue fundamental para vencer al cigarrillo. Es decir, yo no me identifico como fumador de cigarrillos, no me gusta. Quizás en la época de 60, si hubiese estado en esa época, hubiese visto como modelo el hecho de ser una persona que fumaba cigarrillos, que fumaba tabaco. Hoy, si fumo tabaco, si fumo cigarros, soy visto como un paria. Entonces, este cambio es fundamental porque la gente deja ese hábito. ¿Por qué usan determinados championes, zapatillas, y por qué no otros? Moda, marketing, ¿o no? ¿Sí? Bueno, lo mismo con la ropa. Vivimos en un mundo consumista, en una sociedad de consumo, y la idea que esta no nos consuma a nosotros, sino nosotros consumir las cosas que nos pueden llegar a servir. Entonces decimos que en los Estados Unidos el tabaco bajó este porcentaje precisamente por las acciones que se tomaron. Y también esto es esperanzador con respecto al tema de las adicciones. Creo firmemente que algún día las adicciones van a ser un problema, quizás en el año 2020, 2030, vayan a ser un problema, pero como era antes, un problema localizado en algunas personas y no una pandemia donde todos estemos amenazados. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a darnos cuenta de lo que significa la droga, de lo que significa el tabaco, y empezar a cuidarnos más. Vamos a dar más conciencia sobre nuestro cuerpo, más conciencia sobre qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal. De a poquito vamos tomando conciencia también sobre la calidad de vida, de la importancia que tienen los deportes, de la importancia de elegir los alimentos en el súper o en el almacén donde los compremos y ver la etiqueta, ver qué tiene, qué no tiene. Y vamos a exigirle también a las empresas que cada vez más detalle cuánto, o sea, sin publicidad engañosa, cuántas grasas trans tiene, cuánto tal cosa. Antes no sabíamos. Y en Estados Unidos, justamente que estaba hablando, el gran problema es la epidemia de obesidad que hay, porque la gente come desmedidamente, a pesar de que muchas veces las etiquetas dicen que se consume, a veces lo ponen por porciones, hay algún tipo de vueltas que tienen las empresas para lograr confundirnos. Entonces, creo que también en algún momento esta epidemia de obesidad va a desaparecer y va a estar restringida solamente a un sector de la población. Bueno, entonces decimos la importancia de trabajar no solamente en la reducción de la oferta, sino principalmente en la reducción de la demanda, que es trabajar preventivamente. Se ha visto que hay una mayor eficacia trabajando con la familia que trabajando con la población más vulnerable, que son los adolescentes. Para medirlo en términos cuantitativos, por cada 8 reuniones que nosotros podemos llegar a realizar, por ejemplo, en un liceo, trabajando con los jóvenes, los adolescentes, haciendo reuniones informativas, talleres de participación, donde les enseñemos, donde trabajemos formas de prevención de las adicciones, logramos lo mismo con un
una charla, con una conferencia, con un taller de capacitación para los padres. ¿Sí? 8 contra 1. Por eso es fundamental enseñar a las familias a pescar y no darles el pescado. Es muy importante que la familia, en cualquiera de sus formas, como decía hoy Juan Carlos, sea la tradicional, la monoparental, la extendida, cualquiera de sus formas que hoy encontremos en la familia, sea la barrera más eficaz y un bastión fundamental para construir un ámbito libre de drogas y adicciones. Por eso vamos a trabajar en la prevención desde la familia. ¿Qué puede hacer concretamente la familia para recobrar la esperanza, para recobrar el ánimo, el optimismo y para ponerle un freno al problema de las adicciones? La próxima. Decimos que crear hijos es una de las tareas más importantes que puede desarrollar un ser humano, pero es la tarea para la que existe menos preparación formal. No tenemos, salvo algunos libros que han aparecido, solo aprendimos a ser padres a través de la experiencia, siguiendo lo que nuestros padres hicieron, copiando algunos roles, algunas conductas de lo que hacían nuestros padres, es decir, nuestros progenitores, o bien haciendo exactamente lo contrario que hacían ellos, si es que no estamos de acuerdo con la educación que hemos recibido. Por supuesto, siempre tratamos de mejorar a nuestros padres, tratamos de no cometer los errores que ellos cometieron, pero no cometiendo algunos errores, quizás cometamos por omisión otros, y así nos vamos manejando en la vida, tratando de ser padres de la mejor manera posible, de manera de que nuestro deseo máximo, que es la salud, el desarrollo de nuestros hijos, llegue a buen puerto. Pasamos a la siguiente. Evidentemente en la familia hubo cambios fundamentales, cambios importantísimos, y si uno se fija, no más de 80 años atrás, los chicos eran tomados como pequeños adultos. Es decir, una persona pasaba a ser adulta simplemente por cambiar un pantalón. Si tenía pantalones cortos era pequeño, cuando tenía pantalones largos pasaba a ser adulto. No se tenían en cuenta las necesidades de las personas, no se tenían en cuenta los derechos. Los chicos eran tomados como pequeños adultos. No se besaba a un hijo varón porque si no podría salir mariconcito. No se los levantaba, comían a determinada hora. Era casi una especie como de dictadura por parte de los padres, donde no se tenían en cuenta, como decía antes, las necesidades y la importancia que tiene, que nos dimos cuenta, la comunicación y los afectos. Podemos ponerle un rótulo, un nombre a esta familia que llamaríamos familia excesivamente normativa. Una familia quizás en algún aspecto desafectivizada. La madre por ahí daba afecto a los chicos, el padre estaba muy ausente y cuando lo estaba ejercía con rigurosidad su paternidad, no podía besar ni demostrar afecto al hijo, para que esto no malograra el crecimiento del hijo. Y hoy nos dimos cuenta que muchas de estas cosas, el afecto, la comunicación, el abrazar a un hijo, el decirle te quiero, el acompañarlo, el escucharlo, son fundamentales para el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, con el advenimiento de las nuevas ciencias, en especial la psicología, se llegó a la conclusión de que una persona estaba condicionada, no determinada, a ser de tal manera de acuerdo a la relación establecida con las figuras parentales en los primeros años de vida. Esto significa que hemos descubierto a partir de la psicología, el psicoanálisis, que muchas veces, de acuerdo al trato que hayan tenido los niños
en su primera etapa, en su primera edad, si recibieron afecto, si fueron cuidados.